ustedes lo van a ver. Porque no puede, no hay citas bíblicas, no hay pruebas bíblicas que no va a ser capaz de demostrar que su iglesia es la iglesia de Cristo. Me has dicho baboso, no me insultes, no me insultes. Los evangélicos famosos. Hay muchos temas que se han convertido en motivo de debate entre la Iglesia Católica y la Iglesia Evangélica, o como se le apoda, Iglesia Protestante. Sin embargo, no se le puede dar la razón a ninguna de esta, solo por el nombre de dicha religión, sino más bien de qué dice la Biblia respecto a dicho tema. A continuación, veremos cómo el cura católico, conocido como Luis Toro, es confrontado enfrente de todo por un joven perteneciente a la Iglesia Protestante. Queridos y apreciados oyentes, no quisiera que comenten sin que antes miren el video, por lo que quiero pedirle que nos acompañen hasta el final, y que se suscriban a nuestro canal para que se mantengan al tanto de todas nuestras actualizaciones. Veamos. Hermano Cristian, adelante. Muchas gracias, mi nombre es Cristian Izquierdo, soy evangélico, ¿sí? Mi iglesia es Iglesia Vida Nueva Bautista. Los bautistas, nosotros venimos desde el siglo XVI, no es porque ahí nosotros surgimos, porque si vamos a esa falacia anacrónica podemos decir que el dogma de la Inmaculada Concepción desde el siglo XIX, no, por eso ustedes surgen ahí, ¿verdad? Entonces, yo voy a hablar de por qué nuestra iglesia, si es la iglesia de Cristo, y eso está en base a la doctrina, no está en base tanto a la historia. Porque si vamos a la historia, pues los judíos nos llevan la delantera con sus sinagogas y sus iglesias. Ellos son más antiguos, por lo tanto, no por ser más antiguos implica que tienes la verdad. De hecho, la iglesia de Cristo ni siquiera es un templo, ni siquiera es una parroquia, ni siquiera es el montón de iglesias y monumentos que existen en todo el mundo. La iglesia eres tú, la iglesia soy yo. Y la iglesia es todo aquel que guarda el evangelio y conserva la doctrina del Cordero y no la ha cambiado. Acá lo que tenemos que demostrar es qué somos por iglesia. La iglesia de Cristo se caracteriza porque guarda la doctrina que Jesús enseñó. Si la iglesia de Cristo no guarda la doctrina que Jesús dejó establecida en su palabra, es de todo menos iglesia de Cristo. Así que vamos a la Biblia para saber si mi iglesia... ¿Sí? Vamos a la Biblia para saber si mi iglesia conserva las doctrinas que Jesús enseñó o la Iglesia Católica Romana, del cual es el representante el cura Toro, predica un evangelio que Dios no enseñó. Por ejemplo, ¿no? Hablando de doctrinas, estamos que María fue libre del pecado original. Este es un dogma que fue instituido. A ver, respeto, por favor. Este fue un dogma. La verdad, como dijo el padre Luis Toro, cuando la palabra de Dios es expuesta, las personas que no les gusta la palabra lo exponen, ¿sí? Yo creo que respetos guardan respetos. Entonces, estoy hablando de la doctrina, por favor, estoy hablando de la doctrina, ¿sí? Nosotros creemos que el único que fue libre del pecado original fue Jesucristo, para poder ser el autor y salvador de toda la humanidad. Eso es lo que creemos por doctrina. A ver, respete. Nosotros somos iglesias porque seguimos la doctrina que Jesús instituyó en la Biblia. Pero Luis Toro jamás va a probar de que, aparte de Jesús, libre del pecado original, María también lo era. De hecho, estoy fundamentando dónde estamos. A ver, por favor, yo sé que no les gusta, pero esta es nuestra doctrina evangélica. A ver, entonces, nosotros como doctrina evangélica creemos de que el único que fue libre del pecado original fue Jesucristo. Esto está en la Biblia. Vamos a la Biblia, pues. Vamos a la Biblia, ¿sí? La Biblia dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. En el tiempo del padre Luis Toro, él va a tener que demostrar que por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, menos María. No va a poder demostrar eso. ¿Sabe por qué no va a poder demostrar eso? Porque estoy leyendo lo que Jesús sí enseñó. Por eso somos iglesia, porque guardamos la doctrina que Jesús enseñó. Entonces, ¿por qué eres iglesia?
porque estás en un templo, eres iglesia porque te jactas en la historia, tú eres iglesia cuando guardas la doctrina que está escrita en la palabra de Dios. Y lo que sí está escrito en la palabra de Dios es que el pecado entró en el mundo por un hombre. Y así entró la muerte. Por cuanto la muerte pasó a todos, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Nunca vas a encontrar en la enseñanza bíblica, ¿sí? Ya les dije que es iglesia de Cristo, guarda la palabra. No vas a encontrar que María fue inmaculada del pecado original. No lo vas a encontrar. A ver, déjenme terminar mi tiempo. Después pueden decirme lo que quieran. Yo sé que es incómodo para muchos católicos que María, libre del pecado original, no esté en la Biblia. Pero mientras yo creo en esto, me mantengo en la enseñanza apostólica y me mantengo en la enseñanza que hizo Jesucristo. Porque la Biblia de hecho dice lo siguiente, ¿no? Y no sé si me dan la libertad de hacer una sencilla pregunta. Usted me dice sí o no. ¿Sí? Se puede, ¿no? Cristo, ¿usted cree que murió por María? Sí. Cristo murió por María. Claro que sí, por todo. Perfecto. El padre Luis Toro está respondiendo porque estamos hablando de la Biblia para comprobar si realmente creemos en la Biblia para ser iglesia. El padre Luis Toro acaba de decir que Jesús murió por María. Qué bueno que lo reconoce, porque la Biblia dice en Romanos 5, versículo 6, porque Cristo, cuando aún éramos débiles a su tiempo, murió por los impíos. Y usted dijo que Jesús murió por María. Pacatazo. Dijo que nadie lo refutó. Pues acá la palabra de Dios lo está refutando. Y déjame seguirlo leyendo. Y dice, versículo 8, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y nuestro estimado Luis Toro reconoció que Jesús murió por María. Ahora lo que él va a tener que hacer es tratar de a ustedes comunicarles de qué pecado murió. Jesús murió por María, ¿para qué? ¿Por sus pecados o por su ausencia de pecados? ¿Por qué murió Jesús por María? La Biblia lo dice, la Biblia dice que Jesús murió por María porque María necesitaba de un Salvador. Lucas capítulo 1 versículo 46 al 48. María dice, mi alma engrandece al Señor y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. María está reconociendo la necesidad por un Salvador. Se ha hablado de que nosotros nos creemos santos, de que nosotros los evangélicos creemos que algunos somos sin pecado. Eso es una mentira. La iglesia evangélica, me avisa cuando me faltan 3 minutos, por favor, ¿sí? 3 minutos. La iglesia evangélica cree que todos somos pecadores. No sé quién les ha engañado de que la iglesia evangélica cree que tenemos algunos santos por acá, de que algunos pastores son inmaculados. Los únicos que tienen inmaculado son los católicos, como María, ¿verdad, Padre Luis Toro? Entonces aquí está la prueba. Nosotros creemos que por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Luis Toro va a tener que demostrar que por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, menos María. Pero lo siento, pero eso no está en la Biblia, así que ya va perdiendo por nocaut, ¿sí? Entonces, es que la verdad no lo va a poder hacer. Ahora, lo más importante y que quede en constancia para toda Latinoamérica. A mí no me importa la fama, a mí no me importa la cantidad de gente que me ve. A ver, a mí lo único que me importa es la multitud de testigos que hay en el cielo y los ángeles que están presentes porque estamos hablando la palabra. Entonces, acá hay algo importante, con tanto ruido, deben demostrar ese respeto como católicos que decimos tener, ¿verdad? Listo, entonces, vamos a continuar a pesar de que el enemigo se enfurezca. Vamos a continuar. Ya se reconoció que Luis Toro dijo que Jesús murió por María. Y la Biblia
dice de que Jesús murió por pecados. Gracias, muchas gracias. Me quedan 4 minutos, me has dicho baboso, no me insultes. Los evangélicos famosos, bueno, no quiero fama tampoco. A ver, nosotros, demuestren su cristianismo, demuestren que son cristianos. A ver, cuando nosotros decimos que Jesús murió, ¿saben por qué Jesús murió? Jesús murió por pecados, porque en la cruz tus pecados y mis pecados en la cruz le fueron imputados. ¿De qué Jesús murió por María si ella no tenía pecados? ¿De qué murió? Luis Toro va a decir que es como Apocalipsis 12, que el dragón quiere lanzar su río sobre la mujer, pero la tierra se abre y el río entra y la mujer no lo toca. Pero esto es una falacia, esto es un oxímoron. ¿Por qué? Porque no es la tierra que se abre la que se traga nuestros pecados. Es ese niño que tenía en su vientre el que se partió en dos y por su sacrificio es que se tragó los pecados en la cruz. No fue la tierra, es Jesús. No fue la tierra la que se abre para tragar los pecados de María. Es Jesús el que se partió en dos y por su sacrificio es que Él se tragó nuestros pecados. Pero acá tenemos otro problema. Esa mujer de la que él habla ya es una mujer adulta. Tiene en sus brazos a Jesucristo. ¿No que el pecado no la tenía que tocar en su concepción? Entonces, como estoy hablando de la doctrina que cree mi iglesia, Luis Toro va a tener que defender que esa mujer era una mujer recién nacida. No era una mujer recién nacida. Va a tener que defender que la tierra es la que se abre para salvar nuestros pecados. Es Jesús quien nos salva nuestros pecados por su sangre. Y si quiere seguir sosteniendo que la mujer de Apocalipsis es María y que el río no le toca, para que el pecado no le toca, lo siento, con usted no estoy conversando. Y si él va a tener que demostrar que María es esa mujer al que el río no le toca, pues también va a tener que aceptar que esa mujer tuvo dolores de parto. Recuérdese, la mujer del Apocalipsis tuvo dolores de parto. Y la Biblia nos dice que el castigo de Eva por cometer pecado, le dijo, desde ahora en tus preñeces darás a luz con dolor. Y lo mismo está teniendo la mujer del Apocalipsis. Lo vamos a leer, ¿no? Lo vamos a ver. Apocalipsis 12. Yo sé que es incómodo, Ya voy a terminar. La Biblia dice en Apocalipsis capítulo 12, ¿sí? Versículo 1 en adelante: apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 12 espinas. Y estando encinta, clamaba con dolores de parto en la angustia de su alumbramiento. Si María era sin pecado, ¿por qué tenía el pecado de Eva? Porque Dios le dijo a Eva, desde ahora, por haber pecado, con dolores darás a luz a tus hijos. ¿Quieres seguir teniendo a la mujer del Apocalipsis como María? Pues esa mujer está supeditada al pecado de Eva. Y por lo tanto, si quieres seguir teniéndola, es la sangre de Cristo la que nos limpia, no es la tierra. Es Jesús, no es la tierra, es Jesús. Exaltado sea el nombre de Jesucristo. He dicho lo que está escrito en la palabra de Dios. Queridos oyentes, Dios le bendiga de manera especial a cada uno de ustedes. Que la paz de Dios le acompañe sobremanera. Quiero dar mi comentario acerca de este video que he podido observar junto a ustedes. También quiero invitarle a que dejen su comentario debajo. ¿Qué opinan acerca de este tema? ¿Cuál es la iglesia de Cristo? ¿Cuál es la iglesia que Cristo fundó? Bueno, quiero con todo el cuidado, a la luz de la palabra, dar mi opinión acerca de este tema. Este es mi comentario a la luz de la palabra. No sé qué usted opina acerca de este tema. Lo primero es que en la Biblia no encontramos un texto específico que diga la iglesia evangélica es la iglesia de Cristo. También no encontramos un texto específico que diga que la iglesia católica es la iglesia de Cristo.
pero sí encontramos en la Biblia los principios que caracterizan a un cristiano que le sirve verdaderamente a Jesucristo. La Biblia dice en el libro de Santiago, capítulo 1, versículo 27, dice que la religión pura y sin mácula delante de Dios es esta: visitar a los huérfanos y a la viuda en el día malo y guardarse sin mancha ni arruga de este mundo. Esas son las características de un hombre, de una mujer que teme a Dios y que guarda la palabra del Señor. En este versículo se encuentran varios principios. Número 1, la piedad, la obra, la buena obra. Pero número 2, guardarse sin mancha de este mundo. Si nos fijamos, hermanos, la Iglesia Católica tiene esa cualidad. En la Iglesia Católica se ayuda mucho a lo que son los necesitados, se ayuda a la persona que necesita. Sin embargo, si nos fijamos, la Iglesia Católica también se ha desviado de muchas enseñanzas y de muchos mandatos y mandamientos que Dios ha plasmado en su palabra. Por ejemplo, la Biblia dice que no debemos de adorar a nadie más que no sea Dios, que no nos hagamos imagen de lo que hay en el cielo, en la tierra ni debajo de la tierra, ni le adoremos porque Dios es celoso y Dios no comparte su gloria con nadie. Entonces, si nos fijamos en las Escrituras, hermano, hay muchos temas que se han convertido en temas de pelea, de discusión, de debate entre la Iglesia Católica y la Iglesia Evangélica. Pero ¿quién está en lo correcto? Si fuera por años por tiempo de surgimiento, de origen, entonces la Iglesia Católica sería la Iglesia de Cristo. Pero ¿qué pasa? Que la Biblia dice claramente: si me amáis, guardar mis mandamientos. Eso lo dice el Señor mismo hablando. En el libro de Juan, capítulo 14, habla acerca de esto. Habla acerca de que si amamos a Dios, debemos guardar sus mandamientos, guardar sus palabras, guardar sus estatutos. ¿Por qué? Porque eso es lo que nos caracteriza como hijos e hijas de Dios. Guardar su palabra, guardar lo que Él nos invita a guardar. Fijándonos en este video, vemos que cuando el joven empieza a hablar acerca de María, ellos empiezan como a tratar de opacar lo que él está diciendo. El público empieza a hacer bulla, empieza a burlarse, empieza como a mandar a callar al joven. ¿Por qué? Porque en verdad son cosas que son difíciles de escuchar. Quiero decirle que María fue una mujer obediente, una mujer que se guardó para Dios y una mujer que fue un instrumento de Dios. Una mujer que fue un ejemplo y que la Biblia dice en el libro de Hebreos, capítulo 6, versículo 12, que no debemos, hermano, ser perezosos, sino imitadores de aquello que por la fe y la paciencia heredan la promesa. Debemos ser imitadores de aquella persona que plasmada en la Biblia marcaron la diferencia. Por ejemplo, imitadores de la fe y obediencia de Abraham, imitadores de la disponibilidad de María, una mujer que estuvo dispuesta a que Dios hiciera su voluntad a través de ella. Entonces, ¿a qué nos está invitando el Señor? A nosotros guardar su palabra, a nosotros vivir su palabra. Entonces, a la hora de nosotros vivir su palabra, nos estamos convirtiendo en lo que Dios quiere que nos convirtamos, en hijos de Él. La Biblia dice el Señor Jesús, acerca del Señor Jesús en el libro de Juan capítulo 1, versículo 11 y versículo 12. Dice: vino a los suyos, pero los suyos no le recibieron, pero a los que le recibieron le dio la potestad de ser hecho hijos de Dios. La palabra a los que le recibieron tiene un significado muy profundo en este versículo, porque cuando habla de recibir se refiere a acertar, a vivir, a estar dispuesto a obedecer su mandamiento, a estar dispuesto a obedecer su palabra. A eso se refiere con recibir. A la hora de nosotros recibir a Jesús, que la palabra plasma y dice que el mismo Señor es el camino, la verdad y la vida, nosotros estamos dando a entender que hemos recibido a Jesús
para caminar por Él, porque Él es el camino que nos lleva a Dios. Hemos recibido a Jesús para conocer la verdad, porque Él es la verdad que nos lleva a Dios. Y hemos recibido a Jesús para obtener la vida eterna, porque Él es la vida eterna. Y nadie puede llegar al Padre si no es a través de Él. Hay muchos versículos en la Biblia que nos hablan acerca del carácter que tiene que tener la iglesia de Cristo. Tú y yo somos iglesia de Cristo. Y en la palabra está plasmado lo que nosotros tenemos que hacer para que Dios se agrade de nuestra forma de vivir, para que Dios vea que nosotros nos comportamos como verdaderos hijos. ¿Cuántos versículos? Por ejemplo, la Biblia habla en el libro de Romanos, capítulo 8, verso 6, dice que el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz, dando a entender que un hijo de Dios, que la iglesia de Dios es aquella que se va a ocupar del espíritu. ¿Qué dice la Biblia también en el libro de Colosenses, capítulo 3, versículo 1? Si habéis resucitado con Cristo, buscar la cosa de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. La idolatría no es de allá arriba. La vanagloria no es de allá arriba. Y no me estoy refiriendo a esto, a atacar la iglesia católica. Pero lamentablemente es evidente, es claro que la idolatría ha arropado la iglesia católica. Es triste y lamentable que la iglesia católica tiene buenos valores, tiene buenas obras. Sí, en esa iglesia vemos que se ayudan a las personas necesitadas, a los enfermos, a las viudas, a los huérfanos. Eso es una bendición. Eso es una gran bendición. Sin embargo, mis hermanos, amigos, la Biblia dice también que no somos salvos por obra para que nadie se gloríe, sino que somos salvos a través de nuestro Señor Jesucristo. No dejemos de hacer las buenas obras. No le estoy diciendo con esto que usted puede vivir por ahí despiadadamente, no. A Dios le agrada que seamos piadosos. A Dios le agrada que vivamos ayudando a los demás, pero también que guardemos su palabra en el sentido que dice que debemos obedecer a Dios y que no debemos de hacer una imagen de lo que hay en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, porque eso es idolatría y a Dios no le agrada. Quiero pedirle disculpas por el pequeño ruido que se escucha, algunos animales, pero yo espero que ustedes entiendan a qué me refiero. No queramos darle la razón a la iglesia evangélica, tampoco a la iglesia católica, tampoco a las diferentes doctrinas o religiones que han sido creadas. Quiero decirle algo, la religión es el camino creado por el hombre para llegar a Dios. El hombre cree que a través de la religión evangélica va a llegar a Dios. El hombre cree que a través de la religión católica va a llegar a Dios. Sin embargo, el único camino para llegar a Dios es Jesucristo. Jesucristo es el camino creado por Dios para llegar a Dios. Jesús es el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es a través de Él. Así que nos acerquemos a Dios. Acerquémonos a Dios con un corazón sincero, con un corazón que reconozca que Él es Dios, con un corazón que reconozca que a través de nosotros cumplir su mandamiento, cumplir su palabra, vamos a alcanzar la salvación de nuestra alma. Deje su comentario debajo, no importa a qué religión usted pertenezca. Quiero decirle que Jesús es el camino que nos lleva al Padre. La Biblia dice claramente, un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. No hay otro camino, solo Cristo. No hay otra verdad, solo Cristo. No hay otra vida eterna, solamente en Cristo. Y la Biblia dice claramente también en el libro de Romanos capítulo 4, versículo 25, que Él fue entregado por nuestras transgresiones y resucitó para nuestra justificación. Así que muchas gracias, un fuerte abrazo, deje su comentario debajo y que la paz de Dios le acompañe de manera especial. Gracias. Somos la voz que clama en el desierto. Somos la voz que sin miedo a la verdad corrige el pecado. Somos la voz que te acerca a Dios. Somos voz de alerta.